Yo voy a hacer la siguiente editorial. Le voy a pedir al director si encuentra por ahí unas imágenes de lo que fue el programa de Fantino. Fantino es, a mi saber y entender, Fantino es de lo peor de la televisión argentina. Nefasto personaje en el que se ha transformado Fantino. Un pibe que tenía la bonomía del pendejo simpático, o sea, tenía otro perfil. Se ha transformado en un ser oscuro, realmente oscuro. Tiene como periodistas operadores de la AFI, tiene la sala de situación de la AFI, en medio de un programa de periodistas. Tiene entre ellos a Santoro, que un día me dijo que me ofrecía la embajada de Estados Unidos para dar protección a un testigo por el tema de Irán. Digo, no, es poco común que un periodista pueda dar garantía de la embajada de Estados Unidos. Pero a mí, personalmente, Café de Avenida de Mayo. Entonces, como son todos operadores de la AFI o empleados de la embajada, o sea, son una mesa que nada tiene que ver con el periodismo. Son operaciones permanentes, sistemáticas y reiterativas, y berretas. Son berretas, ese programa es de cuarta. Pero Fantino, particularmente, insultó a Luis Delía, o sea, hizo una apología del sobre que recibe por el cual trabaja, ¿no? O sea, tiene que justificar, ¿no? Porque cuando uno cobra tiene que decir por qué. ¿Tenemos el pedacito de Fantino, chicos, o solo el pedacito del libro de los otros gorilas que llevó? El libro. Bueno, les voy a mostrar, después si yo le pedí si me lo conseguían a Fantino hablando de Elías, si lo pueden conseguir, genial. Pero les voy a mostrar cómo ese programa de cuarta, que opera en función de lo que les transmiten por WhatsApp, llevó a dos impresentables a hacer antiperonismo explícito. Porque ese programa es un nido de gorilas inmundos que lo único que hacen es apología del neoliberalismo salvaje y todos los días siembran el odio contra el peronismo. O sea, contra nosotros, porque yo soy peronista. Mirá estos dos idiotas y ahora cuando volvemos te hago el desarrollo, en qué contexto estos dos impresentables hablaban de esta manera del peronismo. Mirá. Lo que habla de la justicia en la época, en la década del 70. Este libro es hiperactual por cómo se comporta una parte de los que ya no están en el gobierno. Hoy, aquellos que se levantaron y vieron que estaba en Cana Vudú y lo leyeron al anacrónico y lo escucharon al anacrónico de Elía, algunos se habrán cagado de risa de Elía con las pelotudeces que estaba diciendo, y otro diciendo, no, este tipo está diciendo en serio que hay que formar un comando, o sea, hiperanacrónico, viste, quería, no sé, en algún punto era como una especie de llamamiento a la clandestinidad. Auro, de entrada podemos hablar del caso. ¿Vos escuchaste a Delía hoy? Sí. O sea, esos son rasgos de sí, son reminiscencias de esta época. Sí. Llamar a comandos para la resistencia. Bueno, eso ni siquiera es setentismo, es evitismo, ¿no? Cuando tiraban abajo las imágenes de Evita y de Perón, tiraban las estatuas, decían, bueno, esto es revancha, y la proscripción del peronismo armó todo ese mito de que fueron por el peronismo, ¿no? Entonces, esa reminiscencia que está presentando Elías son los 17 años de proscripción del peronismo, que se da con Evita. Acordate que Evita fue la más castigada en este periodo, las cosas que dijeron de ella, las cosas que dijeron de Perón, del tirano prófugo. Entonces remite a ese sentimiento profundo del peronismo. Y se daba en el 70 también, porque mucha gente iba presa, justamente cuento en este libro, en una etapa donde no había justicia, no había democracia, y se pintaba Viva Perón en una pared, ibas en cana y te torturaban. Entonces, y de ahí aparecen los comandos. Bueno, a ver, hasta acá, ahora vamos a poner el pedacito que sigue. Estás escuchando este impresentable hablando de peronismo. Escuchá lo que va a decir ahora, presta atención. Seguimos, chicos, Un país a punto de explotar. Hoy hubo sensaciones muy encontradas también, de que el país estaba en ebullición, no a punto de explotar, pero estaba en ebullición. Y hice un libro, 2 años después, 500 páginas, donde terminaba diciendo que López Rega no pudo haber sido el jefe de la AAA sin el amparo del Estado peronista de esa etapa, sin tener esa base de sustentación. Bueno, el libro salió, nadie le dio bola,
en el sentido de que nadie dijo, fue el Estado peronista, no existía la lesa humanidad para esos crímenes. Está ese libro para comprar hoy. Sí, López Rega, el peronismo y la AAA, y nadie le dio bola porque en ese momento subía Kirchner y era como meterse dentro del peronismo en esa etapa muy incómoda, ¿no? La Cámara Federal avala, creo que estaba Fará, Freiler y Catani, avala por primera vez que los crímenes durante esa etapa del peronismo son de lesa humanidad. Yo al tiempo voy a actualizar el libro a los pocos meses y lo voy a ver a Ollarvide para meter algo de información. Me dice, bueno, le agradezco porque su libro fue clave para la lesa humanidad de esta etapa del peronismo. Yo me sentí orgulloso en ese momento. El importantísimo fallo La Perla de Córdoba, claro, que confirma que el terrorismo de Estado empezó comienza con el antes. Peronismo, Sí. Incluso la existencia de los centros clandestinos Bueno, de detención. La Perla, pero empieza con la dictadura. La Perla empieza justamente antes. se empieza a construir en noviembre de 1975. Claro. Es decir, 4 meses antes del golpe de Estado empiezan a construir un centro de detención. Con esto quiero decir que la justicia federal tiene la causa ahí guardada y si la causa le sirve, tira de un piolín y la levanta. Por eso cuando... Bueno, este gorila Cipayo que tenés ahí, impresentable, igual que Fantino, sos impresentable, Fantino, sos nefasto, sos un ser oscuro y patético de la televisión argentina. Ese mamarracho que estás viendo ahí, que quiere escribir un libro. Para escribir un libro primero tenés que estudiar. Bruto. Animal. Yo te cuento, por si no sabés, porque seguro que no sabés por las bestialidades que decís, que si bien La Perla se empieza a construir en el 75 el jefe del ejército era Videla. Bruto, animal. El mismo que da el golpe contra Isabel, contra un gobierno democrático, votado mayoritariamente por los argentinos en plena democracia con Juan Domingo Perón. Animal. Entonces yo te pregunto, si haces cargo al peronismo del terrorismo según vos, como delito de deshumanidad, y vinculás al peronismo aquellos años de plomo, yo te cuento que los años de plomo en la Argentina se iniciaron con la Libertador y las bombas en Plaza de Mayo matando seres humanos. Bestia, cuadrúpedo. La violencia en la Argentina la iniciaron los neoliberales con los golpes de Estado y la Embajada de Estados Unidos apoyándolos. Braden o Perón. Cuadrúpedo, animal. Harto estoy de escuchar el gorilaje de ese programa inmundo. Son una letrina televisiva. Dan asco poner la televisión y ver ese patético programa que lo único que hace es propaganda antiperonista. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Propaganda gorila en el siglo XXI. De pendejos que ni siquiera iban al jardín de infantes cuando eso pasaba. Son de cuarta. Son de cuarta. La violencia en la Argentina se inició con el bombardeo a la Plaza de Mayo en la Libertadora. La violencia en la Argentina, en el 75, en La Perla, se empieza a construir porque venía Martínez de Oz y el golpe de Estado con Videla y Macera, que eran parte del gobierno que condicionaban a Isabel. ¿O vos crees que la resistencia, Ganso, se inició porque se levantaron a la mañana un grupo de muchachos iluminados que dijeron, ¿por qué no construimos un país distinto? Evitista. A ver, vos quisiste agredir a Elías llamándolo evitista. ¿Quién de nosotros no está orgulloso de Evita? Bruto. Por supuesto que hubo resistencia al neoliberalismo salvaje, a los golpes de Estado y las interrupciones democráticas. Cuadrúpedo. Si no te gusta lo que dice Delía, si para vos no es tu paradigma, simplemente no lo votes, no lo escuches o cambia de canal. Pero las apologías idiotas, desde Fantino hasta vos, de hacer antiperonismo explícito, gorilaje, cipallaje de WhatsApp, porque les escriben el libreto, demuestra la precariedad intelectual que tienen ustedes, que son únicamente propagandistas del régimen. Pero lo grave es que alguien te edite un libro, flaco. Lo grave es que alguien te ponga papel y mate en un árbol para escribir tanta tontería de bruto cuadrúpedo que sos. En la Argentina la construcción del odio trajo odio y la violencia trae violencia. Y el odio que están sembrando no puede traer nada bueno que no sea una respuesta violenta a la violencia. Hoy, en este programa, mientras analizamos
la pasión libre y los goles pagados, porque volvieron a privatizar el fútbol, tiene que ver desde el FIFA Gate hasta los Panama Papers. Justo hoy, el día de los Panama Papers, Bursacoprecio. Y digo entonces, ¿por qué, ya que tenés ganas de escribir un libro, no te pones a escribir el libro de la Libertadora para acá, pasando por Martínez de O, por Cavallo, por Alzogaray, por toda esa lacra inmunda que robó y vació la Argentina? ¿O vos te creés que alguno de nosotros se va a comer la operación Vudú? Bobo. Si Vudú se choreó todo, ¿sabes qué? Hay garantías constitucionales y lo tenés que tener preso como corresponde a cualquier ciudadano argentino. Le dije al presidente, Guillotín murió en la guillotina, tené cuidado, porque por el poder se pasa un ratito, y es mucho más el tiempo que una persona está fuera del poder que la que está dentro del poder. Y hay una frase que dice, cosecharás tu siembra. Y gorilas inmundos como ustedes siembran odio, y quien siembra tormentas cosecha tempestades. Yo le recomiendo a ese canal que trate de amenguar y de reducir a su mínima expresión el gorilaje y cipayo que llena esos pasillos durante 24 horas, con honrosas excepciones de las cuales tengo profunda amistad, porque dan asco. Literalmente dan asco, son la letrina de la televisión. Sin ningún tipo de objetividad, sin ningún tipo de chequeo de información, solo operación. La mesa de la AFI,